días, mis hermanos. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Voy a pedir que vayan rápidamente a su Biblia. Venimos al tiempo más especial del culto, que es cuando escuchamos al Señor. Escuchamos la palabra de Dios, vamos a alimentarnos de ella, así que vamos rápidamente a Marcos capítulo 2. Hoy vamos a iniciar con Marcos capítulo 2. Este mensaje yo le he puesto por título: el Evangelio es la respuesta a tu mayor necesidad. Repito el título: el Evangelio es la respuesta a tu mayor necesidad. Pensemos en eso durante todo el servicio o durante toda la predicación, porque vamos a ir hablando de qué es tu mayor necesidad. ¿Qué es lo que tú más necesitas realmente? Bueno, inmediatamente yo puedo pensar en la salvación del ser humano. La salvación no es algo que ningún hombre se pueda ganar. La salvación es algo que da y otorga a Dios gratuitamente. El Evangelio es la única oportunidad para obtener salvación que no proporciona ninguna otra religión ni ningún otro grupo religioso. Nadie fuera del Evangelio lo que hay es obra para alcanzar salvación, o hay que dar ciertas cosas o hacer ciertas cosas para ganar salvación. En este caso, la Biblia o el Evangelio es esa respuesta que yo estoy buscando para la salvación. La salvación del alma de la condenación en la cual usted y yo, o la humanidad, se encuentra. Esa es la mayor necesidad de las personas, de hombre y mujer que han existido, existen y existirán en la tierra. La mayor necesidad es liberar de la condenación el alma del hombre que está perdida. El gran problema en el que el hombre está envuelto es que él es pecador, yo soy pecador, pero no solamente eso, sino que nos gusta pecar, nos agrada pecar. Es algo que nosotros disfrutamos hacer. Y ese es nuestro mayor problema, que lo que más disfrutamos es lo que nos lleva a la condenación. Esto es como la persona que es diabética. La persona que es diabética sabe que si consume mucha azúcar, pues ciertamente lo va a llevar a la muerte. Bueno, casi que en un 99% del diabético le encanta el azúcar. Le pones una torta, un helado allí al frente y eso se lo va a comer todo. Bueno, y ese es nuestro mayor problema, que nosotros disfrutamos y nos gusta tanto el pecar, pero ese pecado nos condena eternamente. Ese es el mayor problema que nosotros tenemos. ¿Cómo librarnos de eso que me lleva a la muerte? Bueno, ¿sabe? Un día usted enfrentará a un Dios que es santo. Y un día usted enfrentará a ese Dios que es santo, que no admite delante de él el pecado. Y entonces allí es donde, como dicen por ahí un dicho popular, se pone el chaco a 40. Es decir, se pone difícil la cuestión. Ahora, ¿qué es la diferencia o la gran diferencia que hay entre los que están ahora mismo en el cielo y los que están en el infierno? ¿Qué es la diferencia de estos dos grupos de personas? Bueno, la diferencia es la gracia de Dios a través de Jesucristo. La gracia de Dios es la gran diferencia. Y esa gracia trae un resultado. El resultado es perdón de tus pecados. Y además de eso, una justicia imputada. La gracia de Dios trae como resultado el perdón de los pecados y además una justicia que es imputada. Entonces, la mayor necesidad del ser humano sería el perdón de sus pecados, y la respuesta a esa mayor necesidad es el Evangelio, que ofrece perdón divino a todo aquel que cree. Dios perdonará a todo aquel que cree y le salvará de la condenación en la cual está. Esa es la buena noticia. En los pasajes que vamos a tocar ahora, en Marcos capítulo 2, nosotros vamos a ver a un hombre que tenía mucha necesidad, pero había una
que estaba por encima de todas las necesidades que él pudiera tener. Y vaya que este hombre tenía mucha necesidad. Pero había una que quizás este hombre no estaba considerando, como quizás ninguno de nosotros considerábamos, que la mayor necesidad que tiene el ser humano es la salvación de su alma. Ahora mismo tú vas a la calle y le haces esa pregunta, ¿cuál es tu mayor necesidad? Y posiblemente vas a encontrar respuestas como, bueno, no tengo casa, necesito unos zapatos, yo quiero ir al concierto tal, quisiera comerme unas papas mixtas. Y esa es su mayor necesidad. Pero es difícil encontrar una persona que te pueda decir, hablando sinceramente, y cuando le preguntas cuál es tu mayor necesidad, es difícil que una persona te diga la salvación de mi alma. Y cuando consigues una persona como esta, es porque esta persona realmente está siendo tocada por Dios. Vamos al pasaje para ver de qué se trata este versículo o este texto. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice de la siguiente manera. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y abriendo una abertura, buscaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales gavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que gavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué gaviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Si ustedes recuerdan, en la semana pasada hablábamos de los textos anteriores donde Jesús estaba en Capernaum, pero luego él tuvo que salir de Capernaum porque había una persona que tenía lepra. Él sana a esa persona de lepra y luego pues esta persona se le fue dada una orden, no digas nada, y él dijo, y entonces el Señor ahora está en el desierto, en otro lugar, porque no puede entrar, porque hay una multitud que lo sigue y no lo deja hacer su ministerio. Entonces, Jesús sale de Capernaum, fue a predicar a otros lugares. Recuerden, el 1:38 de Marcos dice que cuando salieron a buscarlo, después de que él sanó a muchos en la casa de Pedro, los discípulos lo buscaban. El Señor dijo, no, vamos a ir, es necesario que vayamos y prediquemos, vamos para predicar en otros lugares. Pero después de un tiempo regresa, y muy posiblemente, como sabíamos ya por lo que hizo este hombre, el leproso, él tuvo que entrar en Capernaum otra vez a escondidas, muy sigilosamente. ¿Y por qué tuvo que entrar así? Bueno, porque el leproso se le dijo, no digas nada, porque no me van a dejar hablar, no me van a dejar predicar, no me van a dejar enseñar. Pero este hombre fue y no hizo caso a la voz de Dios, sino que de Cristo, y fue y habló, y ahora la gente esperaba a Jesús. Bueno, Cristo entra sigilosamente, pero los chismes corren rápido. La comunicación, ahí no había internet, ahí no había periódico, ahí no había nada de lo que tenemos hoy en día. Pero en ese momento dice la Biblia que la gente oyó. ¿Y cómo? ¿Será que Jesús dice que vino con parlante? No vino con un parlante, porque él mismo estaba siendo sigiloso para no ser, ¿verdad?, entorpecido por la multitud. Pero el punto es que la gente oyó que Cristo estaba en casa.
La noticia corrió como pólvora e inmediatamente mucha gente se agolpó a la casa donde él estaba. ¿Dónde estaba Jesús? En una casa. Vamos para allá. Había tanta gente que no cabían ni dentro de la casa, ni en la puerta, ni siquiera afuera. Así que usted se puede imaginar el gentío que había allí, la multitud que estaba no solamente dentro, apertujado, en la puerta que no dejaban entrar a nadie, pero fuera de la puerta todos los que podían estar. E impedían pues que la gente recibiera o que realmente escuchara la enseñanza de Jesús. Ahora, en esta multitud, aquí había todo tipo de personas. En esta multitud habían los curiosos, los que llegaban simplemente a ver el milagro que iba a hacer Jesús, porque escucharon que Jesús estuvo una oportunidad allí y sanó a todos. Y fue fantástico. Todos salieron asombrados con el poder de Jesús. Y entonces ahora la gente viene a ver a ese milagrero, al que hace milagros. Yo quiero ver cómo funciona. Estaba dentro de la multitud aquellos que venían simplemente a verlo para juzgarlo. Dentro de la multitud estaban aquellos que simplemente dicen, bueno, no tengo nada que hacer, todos están corriendo hacia allá, yo voy a ir hacia allá. Pero también dentro de la multitud estaban algunos que tenían necesidad. Una necesidad profunda, espiritual. Venían buscando perdón, venían buscando restauración. Genuinamente, ellos creían. Y así como en esa oportunidad, hermanos, es interesante que en el campo donde estamos nosotros, en la iglesia, también hay multitudes. Y las multitudes son un grupo de personas que se acercan con diferentes necesidades. Pero muchas de esas necesidades no son necesidades legítimas o no son necesidades puntuales del alma, sino una necesidad por satisfacer mi curiosidad, porque quiero ver de qué trata eso, porque quiero ser parte de un grupo o porque simplemente estoy allí para cuestionar. Nosotros debemos tener en cuenta de que Cristo estuvo rodeado en todo su ministerio de multitudes. Y en ocasiones esas multitudes estaban allí con él para que fueran alimentadas. Y Jesús se volteó en una oportunidad y le dijo a las multitudes, ustedes vienen a mí porque yo les doy comida, pero ya no les voy a dar más comida. Y por donde quiera salió uno y se fue. Y dice que lo dejaron solo y solamente quedaron con Cristo los 12 apóstoles. A lo cual Cristo le dijo, ¿y ustedes no se van a ir también? Y Pedro, siempre Pedro, ¿verdad? Salió diciendo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Habían hombres entonces allí que ciertamente entendían por qué estaban allí. Pero si usted pone a analizar las multitudes, siempre es la minoría, aquel grupito que está de manera sincera, con un corazón pues encaminado en las cosas de Dios. Así estaba esta multitud. Esta multitud estaba agolpada allí porque había llegado Jesús. Pero llegó este grupo de personas y estaba allí y Cristo no dejó de hacer lo que él iba a hacer o lo que él tenía que hacer. Él, dice la Biblia, enseñaba. Él exponía la palabra de Dios porque es solamente a través de la palabra de Dios que las personas o las multitudes pueden ser transformadas. Si la multitud no escucha la palabra de Dios, entonces esa multitud nunca será despertada de su pecado. Nunca será confrontada y por ende morirá pues ciertamente en su pecado. Si ustedes leen el capítulo, en este capítulo, dice que en el versículo 2, dice, e inmediatamente se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni a la puerta y les predicaba la palabra. Es decir, Cristo estaba allí sin darse cuenta, a lo mejor estaba rodeado, apretujado de mucha gente, pero él hacía lo que tenía que hacer, predicar. Y estaban los que estaban en la puerta quizás, que mientras que venía otro grupo que quería entrar, los que estaban en la puerta le decían, no, que yo estoy aquí primero. Y no los dejaban entrar y Jesús no se distrae, simplemente él hace lo que tiene que hacer, predica. Ahora, yo creo que ustedes imaginen por un momento la escena. Cristo está enseñando y de pronto es interrumpido porque empieza a caerle pedazos de madera, tierra del techo. Se empieza a abrir un hueco en el techo de la casa. Imagínense la situación.
Cristo allí predicando, enseñando y es interrumpido. Ahora el centro de atención no es la enseñanza de Jesús, sino qué está pasando arriba. ¿Qué es lo que está pasando en el techo? Y por donde quiera, alguno quizás quejándose, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Si usted estuviera allí, en ese momento, ¿qué sería su reacción? Al ver hacia arriba y ver que, después que ve que es un hueco que están haciendo y que son 4 hombres que están montados de arriba en el techo, rompiendo el techo, ¿qué sería su reacción? Bueno, yo les digo lo que sería mi reacción. Yo quizás estando allí en el centro, inmediatamente hubiese mandado a parar todo. Un momentico, ¿qué está pasando con ustedes? Y les condenaría inmediatamente. Les reprocharía el hecho de que estaban haciendo un hueco en una casa que no era de ellos. Y que posiblemente no era casa de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Eso indicaba que él estaba en una casa prestada. Entonces imagínese que usted está en una casa prestada y vienen unas personas y rompen el techo y usted está allí viendo. Usted de seguro le va a decir algo. Pero es interesante que Cristo no le señala el hecho de que están rompiendo el techo. Él simplemente se queda allí, observa la situación, deja que las 4 personas abran el hueco lo suficientemente grande para que descienda el paralítico. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ahora, pensemos un momentico en la situación de este hombre, el paralítico. ¿Qué era la situación del paralítico en este momento? Bueno, una persona paralítica, a diferencia del día de hoy, ¿verdad? El día de hoy una persona paralítica tiene una cama cómoda, ¿verdad? Antiescaras y tiene botones que si tú quieres que mecánicamente se acomode como una silla, se acomode como una silla. Inclusive hay sillas de ruedas que tienen motor, que no tienes que ser arrastrado por tus manos, por tu fuerza física, sino que tiene un motor y tú prendas una palanquita y él te lleva a cierto lugar y te trae a cierto lugar. Pero en el tiempo bíblico no era así. Esta era una persona que estaba anclada a un pedazo, a un traste de madera y estaba condenada a morir eternamente allí. Sin el cuidado de las personas alrededor, esa persona era inservible. No servía para nada, más que para dar problemas. Porque no portaba nada para la casa, no traía felicidad a nadie, simplemente problemas, problemas y problemas. Así que pensemos en el paralítico. ¿Cómo se sentía este hombre? ¿Cuál era su condición? Pues estar postrado en una cama, y su condición era tan lamentable que inclusive para él escuchar, posiblemente él escuchó que Jesús estaba allí cuando la primera vez él vino a sanar, pero no había nadie que lo llevara a donde estaba Jesús. Escuchó que muchos decían, oye, Jesús está allí desde la tarde y estuvo hasta la noche y sanó mucha gente. Imagínese el pensar de ese hombre tirado en esa cama, pensando, y nadie me puede llevar. Pero hay una oportunidad aquí. Se presenta una oportunidad porque Jesús vuelve otra vez a Capernaum y entonces hay la oportunidad. Y salen 4 amigos, 4 hombres que cargan con él y lo acercan a Jesús. Pero la situación era que los 4 amigos llevaban cargado al paralítico, pero ellos hicieron un intento por entrar, ¿verdad?, a la puerta. ¿Y qué pasó? Las multitudes no dejaron. Estaban tan apretujados y no dejaban entrar a nadie. Y por más que quizás estos hombres estaban ahí diciendo, pero un permiso, que tengo aquí un paralítico, que yo quiero llegar a donde está Jesús porque Él lo va a sanar. Imagínense la multitud allí, como hoy en día. No, echa para allá, yo quiero ver primero. No, yo quiero, no, a tu fila, va para atrás. ¿Verdad que somos así? ¿Verdad que cuando inclusive nos montamos en un autobús, vemos a la ancianita, a la persona embarazada que llega y volteamos la mirada para que no nos vea? Es difícil, pero esa es la situación del ser humano egoísta, que no piensa en la necesidad de otro, sino piensa en sí mismo. Entonces estos hombres no pudieron hacer nada por entrar civilizadamente. Deben un permiso. No, aquí yo primero. Pero no se rindieron. Ellos, de acuerdo a la estructura de las casas en el tiempo de Jesús, estas casas eran de un solo piso y ellas normalmente tenían una escalera en la parte lateral
que llevaba a la terraza de la casa, porque allí también ellos sembraban, inclusive en el techo de la casa ellos tenían sembradíos y toda la cosa, pero era un solo piso. Pero estas casas eran hechas de madera y paja y barro y de todas las cosas que le ponían para que el agua pues ciertamente no pasara. Siempre pasaba un poco, pero eran los techos de esa época. Así que cuando ellos están arriba, ellos piensan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos por aquí al lateral y la opción es bajar desde arriba. Ingeniosos, ¿verdad? Estos muchachos, estas personas que estaban allí. Sin embargo, volvemos a Jesús. Esa es la situación de paralítico, una situación difícil, donde hay una entrada, pero no se puede entrar por allí porque la gente no me deja entrar. Y entonces ahí los 4 amigos tienen que llegársela para subir al techo. Dice que el versículo 4, y cuando no podían como no podían acercarse a la casa a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y habiendo la abertura, bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Pero cuando abren el hueco, ahí está Jesús, y Jesús mira hacia arriba, y fíjense lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando yo leía esto, yo pensaba, al ver la fe de ellos. Sí, yo lo que estoy viendo es el hueco que está haciendo en la pared, en el techo. ¿Cómo podía él ver la fe de esta gente? ¿Cómo podías tú, Señor, ver la fe de esta gente? Yo como ser humano simplemente podía ver lo terrible que estaban haciendo un mal a la casa de un vecino. Pero Cristo estaba allí y mira la necesidad de este hombre. Cualquiera de nosotros que estuviera ahí presente y escucháramos la palabra de Jesús, tus pecados te son perdonados, rápidamente hubiésemos cuestionado a Jesús. Dice, pero ya voy, Señor. ¿Cómo es que tú lo ves bajar y le vas a decir tus pecados te son perdonados? La necesidad de Él es que tú lo sanes. Él no vino para que tú le dijeras que tus pecados te son perdonados. Él vino porque la clara condición de Él es que está paralítico. Este hombre es un charlatán. Este que está parado ahí, ese no sabe lo que dice. Y es que nosotros vemos una necesidad que es temporal. Pero hay una necesidad eterna. Esa es nuestra mayor necesidad. Y el ser humano no ha entendido esto. Y por eso vivimos vida como la que vivimos. Presas en la moda, presa en el cómo me tengo que vestir para ser parte de la sociedad, preso de lo que otro dicta para yo poder decir, sí, yo encajo en la sociedad. En estos días, el viernes o el sábado, no, el viernes fue, están los muchachos graduándose, ¿verdad? El bachillerato. Y venía con mi esposa y habían como 6 muchachos, 7 muchachos, entre muchachas y muchachos jovencitos, recién graduados, se veían que venían como que de graduación. Y estaban las muchachas metidas en la licorería, niñas de 16 años, 17 años, comprando una botella de ron. Pero cuando yo vengo detrás de ella y yo escucho la conversación, y la conversación era, no vale, yo tengo que irme porque dejé la plancha prendida, porque tal me llamó para comprar la botella. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabe qué está pasando allí? Es que ellos quieren ser parte de la sociedad. Porque ellos no tienen identidad. Y la manera para ser parte de la sociedad y juntarse con otros grupos que quizás ya han consumido alcohol y que han hablado de estas cosas, es que ellos tienen que hacerse parte, ellos tienen que probar de lo que ellos están consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estén en una reunión más grande, lo que va a pasar es que estos más grandes que tienen experiencia van a empezar a hablar del licor tal, y ellos entonces van a sacar su experiencia y van a decir, no, a mí me gusta tal licor más. Y eso lo hace a ellos ser parte. Es decir, que no lo hacen porque necesitan el alcohol en su cuerpo, sino porque ciertamente el mundo le dicta que tú para ser parte tienes que hacerlo. Jovencitos de 16, 17 años le calculo yo. Bueno, esa es nuestra condición, estar cautivos o esclavos de una sociedad que nos dice que para ser parte tienes que ser de este modelo y no del modelo o del diseño que Dios ya ha, o que Dios ciertamente en el que Dios ciertamente nos hizo. Bueno, aquí estaba este paralítico bajando y Cristo dice, al ver la fe de ellos. Qué interesante. Cristo no le condenó, sino que vio realmente, no le impresionó el hueco que hicieron, sino la fe que esta gente tenía.
La fe de estos hombres era tal que ellos no les importó que los que estuvieran ahí debajo dijeran ¿qué falta de respeto es esa? No me importó. A ellos no les importó que dijeran que tenían que pagar el techo. A ellos no les importó que le hicieran el ridículo quizás frente a todos los demás que estuvieran allí. A ellos no les importó nada de eso. Ellos fueron por el frente y había un obstáculo, la gente que estaba en la puerta. Pero no se pararon allí, el obstáculo simplemente fue un momento para tomar otra decisión. Y de ir hacia arriba y bajar, porque ellos estaban seguros que si Jesús tenía contacto con esta persona, pues esa persona podía ser sana. Ellos estaban convencidos de esto. Y ciertamente es así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo vio la fe de esta gente. Él no vio, wow, qué impresionante. No les preguntó, por ejemplo, ¿y cómo fue que pensaron? ¿Qué fue lo que pasó allá afuera? Y cuando esta gente le dijo, no, es que había una multitud delante de mí. Ellos no dijeron, Cristo no dijo, oye, ustedes sí son malos, ¿vale? Es más, vamos a ver si hay otro más que tiene necesidad allí. No, él no le preguntó nada, simplemente observó la fe de ellos. Los obstáculos en nuestra vida, hermanos, a veces están allí para ver cuán fuerte, cuán firme es nuestra fe. A veces vemos un obstáculo y pensamos que eso es ya, aquí, no puedo avanzar de ahí para adelante. Pero dice la Biblia y el pasaje que leyó Diana esta mañana, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, piedad. Estos hombres tenían una fe que Cristo vio. Estos hombres entraron por la puerta, vieron un obstáculo y simplemente caminaron hacia la siguiente prueba, ir al techo. Cristo no se impresionó por lo ingenioso que ellos fueron, sino que Él vio la fe de ellos. Y entonces esto lo lleva a pronunciar, la fe de ellos los lleva a pronunciar, tus pecados te son perdonados. Y ahora esto es más impresionante que inclusive el hecho de que abrir un hueco en el techo. ¿Y por qué es impresionante? Bueno, para los que estaban ahí en ese momento, muchos de los que estaban allí eran judíos. Como ustedes saben, pues el judío tiene un solo Dios. Y ellos van a pronunciar palabras, van a decir, solo Dios tiene el derecho de perdonar pecados. Pero Cristo dice, tus pecados te son perdonados, y ahora toda la atención no va a estar en el hueco en el techo, sino en las palabras que Cristo acaba de decir. Estas palabras son las que llevarían a Cristo a la cruz. El perdón de los pecados de la humanidad fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Para el judío, Jesús era un maestro, un buen maestro, pero no era Dios. Para el judío quizás Cristo calificaba, o el Mesías calificaba, como aquel que vendría a restaurar la gloria de Israel. Aquel que vendría a sacar a los opresores de Israel, al imperio romano de la época, a restaurar el sacrificio, a volver a la ley, pero no era Dios. Bueno, Cristo ahora está frente a ellos y va a tomar atribuciones que solo Dios tiene. Cristo va a decir, tus pecados te son perdonados. Ahora, como les dije hace un momento, esta gente quedó perpleja de los que estaban allí, porque la ley de Moisés, que era lo que ellos tenían como Biblia en ese momento, decía que tenía que hacerse un sacrificio. Para perdonar pecados, primero tenía que ser en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Tenía que venir un sacerdote o un sumo sacerdote que ofreciera un sacrificio de un animal y llevar la sangre dentro del lugar santísimo, y solo así los pecados eran expiados. Y entonces están en este lugar y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Pero realmente aquí no está en Jerusalén, no hay un sacerdote, no está en un templo y no hay sacrificio. ¿Cómo es posible que Él pueda decir, tus pecados te son perdonados? Bueno, la palabra de Cristo, o lo que Cristo dijo en ese momento, demostró que Él era mayor que la ley. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28, dice de la siguiente manera, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez
y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Quien estaba aquí era uno que estaba por encima de la ley y que estaba pronunciando perfectamente las palabras, tus pecados te son perdonados. El que estaba allí era el sacrificado o el sacrificio que llevaban continuamente al templo cada año. Él era el cordero que quitaba el pecado del mundo, según Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan la historia, Juan el Bautista lo bautiza y el día siguiente él ve a Cristo en la multitud y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificado. Así que los pecados del paralítico quedarían perdonados cumpliendo el estándar de ese Dios altísimo. La ley decía que debía hacerse de esa manera, pero realmente había uno allí que era mucho mayor que la ley. Anteriormente el pecado era expiado por el sacrificio, pero el sacrificio que se hacía en ese momento no era totalmente no dejaba totalmente libre a la persona de su pecado, sino que anteriormente la persona traía su ofrenda al sacerdote, el sacerdote hacía sacrificio una vez al año y lo que hacía eso era simplemente tapar o cubrir por un momento la ira de Dios con respecto a tus pecados. Es decir, que era como que se levantaba la alfombra y Dios echaba debajo de la alfombra esos pecados, porque no eran perdonados, simplemente eran pasados por alto, esperando que en un momento Dios manifestara su ira para el perdón de los pecados, porque el único que podía perdonar pecado, o la manera que Dios había estipulado que se debía perdonar pecado, era a través de su justicia. Su justicia tenía que ser satisfecha. Si tú pecaste, tú debes morir. Pero la Biblia no nos dice simplemente que Cristo fue el sacrificio. Nos dice también que esos toros y esas vacas y esas cosas que llevaban anteriormente no quitaban el pecado, sino que era algo momentáneo. Si usted lee Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesaría la ofrenda, pues los que tributaban este culto limpio una vez no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Lo que dice Hebreo allí era que eso era momentáneo allí. Dios lo ponía debajo de la alfombra, esperando que simplemente llegara el que pudiera ser el sacrificio perfecto para expiar los pecados. Lo que estaba haciendo Dios era que cada año, o lo que se hacía el sacerdote era que cada año hacía mención de todos los pecados que habían cometido durante todo el año. Y el año que continuaba, él tenía que hacer expiación, no solamente por los pecados de ese año, sino de los del año anterior y de los anteriores y de los anteriores, porque ciertamente era recordar todos los pecados de esa persona o de ese pueblo. Era recordarles constantemente, porque eso era sombra de lo que había de venir. Y aquí está un grupo de gente diciendo, pero solo Dios puede quitar el pecado. Aquí no hay templo, aquí no hay sacrificio, aquí no hay ofrenda. ¿Cómo es posible que tú puedas decir que tus pecados te son perdonados? Bueno, si Hebreo nos dice, y la Biblia dice que esos sacrificios no quitaban el pecado, entonces ¿quién los quita? Bueno, Hebreos te sigue diciendo, capítulo 10, versículos 9 y 10. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez hecha para siempre. Lo que dice Hebreo es que lo único que quitaba el pecado de manera definitiva era el sacrificio del cuerpo de Cristo. Así que Cristo está aquí. Es el mismo Cristo que estás pronunciando, tus pecados te son perdonados. Ellos estaban estupefactos pensando entre ellos, estas palabras son blasfemia.
Lo que acaban de decir no tiene razón de ser. Pero Cristo está hablando con toda la autoridad que Él tiene, como sumo sacerdote que era, como el sacrificio perfecto, como Dios. Habían estos grupos de personas que estaban dentro de la congregación o del grupo, que quizás ellos no estaban tan pendientes del hueco o de cómo bajaron o cómo no bajaron. Ellos estaban esperando simplemente la reacción de Cristo. Ellos esperaban la reacción de Cristo para poder atacarle. Y las palabras de Jesús fue la oportunidad precisa que tomaron estos líderes religiosos. Esperaban este momento para poder atacar. Ellos no querían aprender de Cristo, simplemente ellos querían atacar al Señor. Versículos 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. En otras palabras, tenían pensamientos, estaban pensando en sus corazones, estaban hablando dentro de sí mismos. Y decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién pues puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban allí en sus corazones demostrando lo que ellos venían a hacer. Ya lo agarramos. Sabemos que este no es el Mesías porque siendo un hombre se hace Dios. Es un blasfemo. La palabra blasfemia lo que quiere decir es una persona que es contrario a Dios. Es una persona que habla cosas que no tienen nada que ver con Dios, que contradice totalmente a Dios. Es un blasfemo, es un mentiroso. Él conoce los pensamientos de estos hombres y esto llama mucho la atención. Porque Cristo, ellos no pronunciaron ninguna palabra. Ellos no dijeron blasfemia, no dijeron nada. Ellos estaban allí viendo simplemente. Y Cristo miró hacia arriba, tus pecados te son perdonados, y vio los corazones de las personas que estaban allí. Posiblemente ellos estaban dentro de la casa porque ellos eran los líderes religiosos, los escribas. Y posiblemente ellos sí vinieron al grupo y cuando llegaron al grupo, permiso, y la gente se apartó. No, porque vienen los escribas. Estos son los que saben. Esto es la gente que... Y posiblemente tuvieron un lugar muy cerquita de Jesús. Cristo pudo oír su murmuración. Él conoce todo. Hermanos, y esto debemos aplicarlo. Usted y yo siempre estamos hablando con nosotros mismos, ¿sabe? Usted habla tanto con usted mismo que usted no se da cuenta. Nosotros nunca estamos callados, ¿sabe? Siempre estamos hablando con nosotros mismos. Hay algunos que, ¿verdad? Vamos caminando y estamos pensando, pero hay otros que lo hacen, ¿verdad? Hasta hablan, dice, está como loco este va por ahí. Pero hay otros que no, simplemente van caminando y en su corazón, en su memoria, en su cabeza, están pensando qué van a hacer, qué no van a hacer, hablando de lo que les gusta, de lo que no les gusta, hablando de lo que escucharon y de lo que no están de acuerdo o lo que están de acuerdo. Bueno, estos que están aquí están en total desacuerdo de lo que Cristo estaba diciendo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en la posición de los escribas y fariseos? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones donde escuchamos lo que la Biblia dice, pero murmuramos en nuestros corazones? No estamos de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. Pero no lo hablamos, estamos calladitos, no decimos nada, pero nuestro corazón claramente está hablando. Y esto es de cuidado, o más bien de pensar, porque, hermano, piense, Dios conoce lo que usted piensa. Cristo conoce lo que usted está pensando ahora mismo. Y usted pudiera estar pensando en muchas cosas. Qué fastidio, tengo hambre, hace calor, quiero irme a la casa. Ya yo he leído esa historia muchas veces, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos tener cuidado porque cualquier murmuración contra Cristo, Él no las escucha. Aun y cuando nosotros no podamos hablarla, Él conoce nuestras palabras o las palabras de nuestro corazón. Dice que Él, versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que estos pensaban o gavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Cristo les confronta, no los deja así.
Cristo le confronta y le dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué hay ese pensamiento en ustedes? ¿Por qué me cuestionan o cuestionan lo que acabo de Jesús? Ahora Cristo, en la historia Cristo ve bajar al paralítico y él hace una declaración, tus pecados te son perdonados. Ya esa persona quedó libre de pecado, pero aún está en la cama. Aún todos los que están allí están viendo que tiene una necesidad. Cristo ve la necesidad mayor y suple esa necesidad. Él necesitaba una condenación porque ¿qué le vale al hombre tener voluntad física, fuerza física, vida física, pero perderse en el infierno? Cristo ve la necesidad mayor y dice, esta persona tiene una fe en mí, de tal manera que yo lo voy a perdonar, voy a perdonarle sus pecados, es decir, va a estar para siempre conmigo. Y hace una declaración de libre de pecado, pero al mismo tiempo él está en una camilla tirado con otra condición. El mayor problema fue resuelto, pero ahora hay un problema físico que también Cristo va a resolver. Y ese problema físico va a dar evidencia de otra cosa. Versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora Cristo va a demostrarles a ellos, mira, yo tengo el poder para perdonar pecado. ¿Y cómo ustedes lo van a ver? Porque ustedes no pueden ver el interior de esa persona. ¿Cómo sabe si verdaderamente fue perdonado? Bueno, ya tú vas a verlo. Para que tú entiendas que yo tengo el poder de perdonar pecado, ahora vas a ver la prueba. Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que inmediatamente este muchacho se paró y se fue. Ahora pensemos en eso. Esas personas que estaban allí viendo el milagro que hace Cristo, ¿qué respuesta usted daría a la pregunta que hace Cristo? Cristo hace una pregunta interesante. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Si me preguntan a mí, ninguna de las dos cosas son fáciles. Si me preguntan a mí, Señor, yo no puedo hacer ninguna de las dos. Y la pregunta iba dirigida a ese grupo que cuestionaba tanto. Bueno, ustedes que son los cuestionadores profesionales, bueno, cuestionenme esto o respóndanme esto, que es más fácil. Ellos no quisieron nada, pero Cristo sí demostró que Él era Dios, por lo menos de 3 maneras. Y en este pasaje nosotros vemos que Cristo demostró por lo menos de 3 maneras que Él era Dios. Número 1, Él conoció los pensamientos de ellos. Solo Dios conoce los pensamientos de las personas. Dice el Salmo 139 que Él mira los pensamientos de lejos. Es decir, cuando tú todavía no lo tienes en tu cabeza, ya lo sabes. Dice que aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Señor, tú la sabes toda. Dios conoce el pensamiento de nosotros. Bueno, Cristo estaba demostrando que Él conocía el pensamiento de ellos. Y eso habla de su omnisciencia. Ningún hombre tiene omnisciencia. Nadie aquí puede decirme que conoce los pensamientos de otro. Te puede quizás acercarse a buscar un arrime a lo que está pensando, pero no puede saber los pensamientos. Cristo demostró eso. Cristo demostró que Él era Dios cuando no le discutió la premisa que estos fariseos o estos escribas alegaban. La premisa de ellos era, Dios es el único que puede perdonar pecado. Cristo no le dijo nada de eso. Es cierto lo que están diciendo. Lo que ellos dijeron era correcto. Solo Dios puede perdonar pecado. Correcto. Eso es perfecto. Muy bien. Y yo lo estoy haciendo. Cristo no cuestionó nada de eso. De tal manera que Él estaba diciendo, sí, yo soy Dios entonces. Si tu razonamiento es que solo Dios puede perdonar pecado y yo estoy perdonando pecado, entonces yo soy Dios. Punto. Y número 3, Jesús demostró ser Dios al levantar al paralítico con su poder divino. Él le dijo palabras, simplemente levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Ahora,
al ver el pasaje y terminar el pasaje y ver todo lo que pasó y todos los grupos de personas que había, yo necesito que usted ponga atención, porque ahora voy a aplicar esto en los diferentes grupos. Y esto tiene que ver con usted y conmigo. La pregunta es, ¿quién eres tú en la historia? ¿A quién te asemejas tú en la historia? Aquí hay por lo menos 5 personajes o 5 grupos o personas. Está Jesús, están las multitudes, está el paralítico, están los 4 amigos y están los escribas. ¿Quién eres tú en la historia de Marcos 2? Si pensamos en Jesús, todos queremos ser Jesús, ¿verdad? Todos queremos parecernos a Él. Si pensamos en Jesús, piense, bueno, Jesús no cuestionó ni juzgó a estos hombres que venían por allí. Pero si nosotros estuviéramos en el lugar de Jesús, ¿haríamos eso? ¿No hubiésemos cuestionado el hecho que estuvieran rompiendo o interrumpiéndome? Usted estaba hablando y de pronto le interrumpen. Posiblemente usted diría, me estás interrumpiendo. Mandar a 4 guaruras a decirle, mira, dile a esa gente que está haciendo eso que los quite de ahí. Jesús no los interrumpe, no los juzga. Él ve con misericordia a las multitudes y les predica. Cristo no vio ni siquiera que las multitudes, sabiendo que habían dentro de ellos personas que no creían, Cristo no dijo, bueno, ustedes que no creen, por favor, sálganse y denle espacio a aquellas personas que están allá que sí van a creer. No, Él simplemente recibe a las multitudes y les predica a todas. No, pero es que aquella persona yo no me llevo bien con esa persona. Y como no me llevo bien, no le hablo. ¿Verdad que somos así nosotros? No me siento cómodo aquí en este lugar. Y usted dirá, bueno, con Jesús me queda grande. No me puedo parecer a Jesús todavía. Está grande. Bueno, quizás usted se identifica con la multitud. La multitud estaba allí. Y cuando vino el hombre con una necesidad tremenda, necesidad espiritual y física, la multitud le impidió a este hombre acercarse a Dios. Posiblemente usted y testimonio que usted pueda tener está alejando a alguien de acercarse al Señor. ¿Cómo es su testimonio? ¿Cómo se comporta en la casa? ¿Cómo es el esposo? ¿Cómo es la esposa? Quizás esposa que está aquí dice, bueno, mi esposo no llega a los caminos del Señor, pero quizás usted es esa multitud que evita que esa persona llegue a donde está Jesús. No, yo no, para evangélico no quiero nada porque, uy, este es tremendo. Si yo soy evangélico como ella, yo estoy hablando de la persona que está de este lado mostrando a Cristo, porque él no tiene excusa. Sin embargo, aquí al que estamos aplicando es al que es parte de la multitud. Si tú eres parte de la multitud, aquella multitud que no dejó pasar a ese hombre acercarse a Dios, muy posiblemente usted pues va a encontrarse a un Cristo que les va a reprender, que les va a amonestar. Tu testimonio habla mucho, hermano, de lo que tú eres. El testimonio de lo que como tú vives en la casa, en el trabajo, en la calle, pues ciertamente va a alejar o acercar personas a Cristo. Es triste que se escuche decir, no, yo no voy a la iglesia o no asisto, no leo la Biblia como quizás algunos la leen, porque es que esa persona que está ahí en la iglesia, es terrible. Porque su vida no me provoca más bien alejarme. Y usted está diciendo, bueno, la multitud también, yo no calzo ahí en ese grupo. Bueno, quizás usted se compara con el paralítico. Bueno, este paralítico está en su camilla, está necesitando de amigos que le traigan. Él quiere acercarse a Jesús, pero necesita amigos que le salvan. Esta persona no es orgullosa. Esta persona no está allí pretendiendo que, bueno, pobrecito yo, nadie me trae. Sino que va y por todo lo que él puede busca pegar gritos, pero necesita que alguien lo lleve. No está pensando en sí mismo, en el sentido de su necesidad de que yo soy el centro, sino más bien buscando que alguien le ayude. Quizás usted dice, no, bueno, yo no necesito ayuda porque yo puedo resolver mi situación yo solo. No, yo puedo. Bueno, este paralítico mostró una fe genuina, una fe que no estaba viendo realmente que él era el centro, sino la necesidad
que él tenía en ese momento del perdón de sus pecados. Usted puede decir, yo me parezco al paralítico, hermano, porque yo estoy en una camilla, inerte. Yo no conozco a Cristo. Y eso es cuando venimos a Cristo. Si venimos a Cristo como vino el paralítico, ¿qué hizo el paralítico para que fuera salvo? Nada. Estar en una camilla, inerte. Y solamente Cristo, por su gracia, pronunció las palabras: tus pecados te son perdonados. Posiblemente usted esté en la camilla porque no ha conocido a Cristo y necesita de Cristo para que el Señor lo levante. Necesita pedirle a un amigo: hermano, ore por mí. Oye, yo no conozco a Cristo, pero he escuchado de Él y necesito realmente del Señor. Bueno, aquí en la iglesia hay amigos, hay hermanos que pueden guiarte a Cristo. Pero quizás usted dice, bueno, yo soy uno de los 4 amigos. Aquellos 4 amigos que arriesgaron su dignidad para llevar a ese hombre hasta los pies de Jesús porque él tenía una necesidad. Lo importante no es lo que piensen de mí, sino lo que ese muchacho que estaba en camilla necesitaba. Bueno, realmente nosotros tenemos una condición de egocentrismo tal que nos ponemos nosotros en el centro y a Dios lo ponemos a un lado. La humanidad hoy en día no piensa en el otro, sino piensa en sí mismo. Estos 4 amigos realmente pensaron en otro antes que en ellos. Posiblemente ellos estaban comprometidos y tan comprometidos que dijeron, bueno, no importa, vamos a romper el techo y luego si tenemos que pagarlo, pagamos. Si hay que trabajarlo, trabajamos, pero hay que bajar la camilla porque hay una necesidad aquí. Bueno, usted podría ser uno de esos 4 amigos si usted realmente piensa en otros antes que usted. Pero no piensa buscando un beneficio, porque hay muchas personas que pueden decir, yo pienso en otros, pero ese pensar en otro está cubierto, está lleno de orgullo, porque cuando yo pienso en otro, lo que busco en ese otro es que esa persona me recompense. Pero este paralítico no podía recompensarlo porque nunca en su vida había trabajado. Estaba tirado en la cama. Ahora es que él va a experimentar una vez más el caminar, el ir, el venir. Así que ellos no estaban buscando el beneficio propio, pero hay algunas personas que sí, que buscan ayudar con la intención de retribución. De manera que si usted está viendo aquí, ya nos queda un solo personaje, los escribas. Y usted dice, bueno, yo no soy Jesús, no me comparo con Jesús porque me queda muy grande, no me comparo con la multitud, porque de verdad que mi testimonio, ¿verdad?, está un poquito cuestionable y posiblemente, tengo un testimonio que es bueno con las cosas del Señor. El paralítico dice, no, yo conozco a Cristo. O usted piensa de los 4 amigos y digo, bueno, a mí no me interesa mucho la gente. Es verdad que tengo que aprender de estos 4 hombres, pero de los escribas. Los escribas eran los expertos, los dueños de la verdad, los doctores. Pero cuando la verdad estaba frente a ellos no vieron la verdad. Ellos condenaron a la verdad. Cristo era la verdad. Y ellos condenaron la verdad. Blasfemo. Este no puede ser. Este que está aquí delante de nosotros es un blasfemo. Es un mentiroso. Se hace Dios. Y ellos conocían la verdad. Bueno, hay un grupo que no mencioné, pero que el versículo nos deja ver. Versículo 12. Versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todos no se refiere a todos y cada uno, porque ahí había un grupo que no estaba asombrado, sino que estaba para cuestionarle. Entonces todo se refiere a un grupo en específico que ciertamente sí estaba viendo lo que Cristo vio, cómo sanó a este hombre y cómo fueron maravillados al momento de Cristo decirle, tus pecados te son perdonados. Así que aquí hay un grupo que se dice ser doctores de la ley, que condenan la verdad, y hay otro grupo que dice, alaba a Dios, porque entiende que la verdad está delante de ellos. Ellos cuestionaron, los que escribas cuestionaron, y este grupo glorificó a Dios. ¿Quiénes somos, hermano? ¿Quiénes somos? Al final de cuentas, esta historia lo que nos muestra es que Cristo
realmente demostró que Él era Dios sobre todas las cosas, que Él tenía la autoridad para hacer como Él quisiese, que Él podía decir la palabra y los pecados eran perdonados, que Él podía dar una orden con autoridad y la persona que estaba con alguna necesidad pues se quitaba. La necesidad más grande del ser humano es suplida solamente por Jesús, que es el Evangelio. Es la persona y la obra de Cristo la que puede solucionar la necesidad más grande de nosotros. ¿Y por qué lo puede solucionar? Porque Él es Dios. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Jesús es Dios y solo Él tiene autoridad para perdonar pecado. Ahora, Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en ti. De tal manera que este pasaje dice que tú y yo somos pecadores. Si tú reconoces que eres pecador y que un día vas a enfrentar a un Dios que es santo, a ese Dios que tiene todo el poder para condenar y para salvar, y que tú estás en un problema tan grande que tú no puedes solucionar y que solo lo puede solucionar Él, entonces tu mayor posición es venir a donde está Cristo, como vino este paralítico, con una fe puesta solamente en Jesús. Si tú no conoces a Cristo, entonces tú debes reconocerte como un pecador. Si tú no te reconoces como un pecador, la Biblia dice, eres un mentiroso. Tú eres pecador. Y un día vas a enfrentar a Dios. Y tu problema no es los zapatos que tengo que ponerme, la carrera que tengo que estudiar, con quién me casaré, dónde voy a vivir. Tu problema más grande es tu alma. Porque enfrentarás a ese Dios santo y entonces no tendrás escapatoria. No tendrás escapatoria. Tu mayor necesidad solo puede ser suplida por Cristo. Cristo es el único que tiene la autoridad para perdonar pecado. Él es Dios. Hermano querido, si usted está aquí y escuchó este pasaje, hay una necesidad mayor. Y ya que Cristo ha suplido en nosotros. Cristo ha quitado el pecado de nosotros y nos ha hecho libres. Y ahora podemos cantar, hay libertad. Que las cadenas de la muerte Cristo rompió. Y que ahora nosotros podemos decir, hay libertad porque el Hijo nos ha hecho libres. Si Cristo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. La siguiente pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra respuesta al ver a Dios socorrernos de tal necesidad? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Yo espero que usted reaccione en servicio, en amor, en misericordia, en bondad, en fe, en mansedumbre. No para con una persona, para con Dios. Que tú puedas mostrar a Dios que tú sí eres un hijo de Él. Que tú puedas mostrar a Dios que aunque estás en medio de la multitud, esa multitud que está allí, tú eres diferente porque tú tienes la fe puesta en Jesús. Que tú sirves no viendo a la persona que te está viendo, sino que sirves a ese Jesús que mira el corazón. Que no miras dónde estás o cómo estás, tú alabas a Dios en la situación donde te encuentres. Porque Él ya nos ha maravillado con esa labor que hizo en la cruz del Calvario al salvarnos de nuestros pecados. Nuestra mayor necesidad fue cubierta. Y usted dirá, hermano, pero yo sigo teniendo alguna otra necesidad. Bueno, déjeme decirle que si el Señor no quitara esa otra necesidad que usted tiene ahora mismo, Dios seguirá siendo totalmente bueno. Porque realmente la necesidad más grande de la humanidad de su condición como pecador, esa alma que estaba condenada fue salvada, fue expiada, fue quitada. Pero si ciertamente usted dice, yo tengo una necesidad, hermano, ¿es legítimo pedirle a Dios que venga y sane o quite o me dé de eso que necesito? Claro. La Biblia nos manda a orar. Dice que debemos pedir
y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. ¿Qué debemos hacer? Bueno, llamar, buscar, pedir. Pero Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Pero cuando pedimos, pedimos mal. ¿Lo que estás pidiendo es para tus deleites? ¿O es para satisfacer o para más bien traer gloria a Dios? Si tu condición es traer gloria a Dios y Dios en su voluntad y soberana voluntad ve eso, es decir, ve tu corazón, entonces persevera en la oración. Pero si usted sabe que eso no le va a traer gloria a Dios, no siga pidiendo porque se va a malgastar ahí el tiempo de oración. Si no es conforme a la voluntad de Dios, eso no vendrá. Y si usted está en una situación de dificultad, de enfermedad, usted puede decir, pero yo estoy en enfermedad, es legítimo. Claro que es legítimo. Pero como dice Pablo, bástate en mi gracia, le dijo Cristo a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y si esa debilidad que tú tienes ahora mismo trae mayor gloria a Dios, entonces ciertamente perseveremos allí. Él sabrá hasta cuándo y por cuánto tiempo debemos llevar con eso. Pero nuestra mayor necesidad fue quitada. Ya eso debiera movernos a darle gloria a Dios. Vamos a orar.